Bueno, pues ahora sí nos vamos a ir con el compañero Alejandro Morante a ese espacio Incienso y Mar dedicado esta semana a la Reina de los Mares, a la Virgen del Carmen, pero no podemos sino antes recordar uno de los momentos más mágicos que vivimos anoche, aunque son muchas las Cármenes de toda la provincia, pero ese momento en el que la Virgen de la Barriada del Palo encaraba ya la orilla para adentrarse en el mar ante miles de devotos. Vamos a ver esa imagen que nos queda todavía en la retina y después a nuestro compañero Alejandro Morante. Proseguimos con nuestra ruta carmelitana y nos encontramos justo delante de la fachada de la parroquia de Estela Maris, sede conventual de la Orden Carmelita Descalza en nuestra ciudad, Antonio. Alejandro, ahora mismo estamos en el epicentro de Málaga, estamos en la Alameda principal, donde en los años 60 se levantó este magno templo para la Orden del Carmelo. Nosotros seguimos continuando con nuestra historia de las vírgenes procesionales o las vírgenes del Carmen en la ciudad de Málaga y creíamos que era importante analizar esta que se encuentra en esta parroquia, ¿no? Pero antes de ello tenemos que mencionar un poco cómo ha llegado este edificio aquí, cómo llegó la Orden, ¿no? Si recuerdan nuestros espectadores cuando comentábamos en el convento de las Madres Carmelitas Descalzas, ¿no? Pues esta sería la rama masculina de la Orden del Carmen, ¿no? De la Orden del Carmen descalza, ¿no? Tenemos que recordar que esta orden llega en Málaga en el siglo XVI por mediación de San Juan de la Cruz y que el convento originario de las monjas femeninas estaba efectivamente en el centro de la ciudad, cerca de la catedral, pero es que el que tenía que ver con los hombres estaba en un sitio totalmente opuesto porque se encontraba esta radio en ese populoso barrio del Perchel, que estaba gobernado prácticamente por la parroquia, lo que sería la parroquia de San Pedro posteriormente, y el convento de los carmelitas descalzos, cuya distancia con las monjas, con las mujeres monjas, ¿no?, de las carmelitas, era una distancia bastante amplia, ¿no? Claro, los dos conventos sufrieron, Alejandro, los avatares de la desamortización en el siglo XIX, tanto que en el caso de la orden, de la parte de la rama masculina, cuando se abandona totalmente España con la exclaustración y no volverán a Málaga prácticamente hasta los años 40. Ya no pudieron recuperar su antiguo convento, que además actualmente sigue en manos de otra orden religiosa, y tuvieron a bien de crear algo totalmente nuevo y algo totalmente novedoso como fue esta iglesia de Estela Maris en el epicentro de la ciudad. Justamente está más en la Alameda, ubicada en un sitio raro. Es una iglesia conventual, además conventual en todo el sentido amplio del término, porque tiene conventos, instalaciones para la orden, etcétera, que fue incomprendida y que sigue siendo incomprendida, Alejandro, en la actualidad. Una iglesia que impresiona precisamente por su modernidad, incluso en este año 2025. Esta es una iglesia que, como bien ha dicho, es de la década de los 60, pero que aún hoy sigue sorprendiendo.
A los malagueños nos cuesta, bueno, a los andaluces en general, este concepto del ladrillo y el hierro es algo que en nuestras cabezas, muchísimo más barroca, porque al final tenemos una convención barroca del mundo, nos chirrean bastante. Es curioso, Alejandro, porque en el siglo XXI a mí esta iglesia me parece bonita, conforme a lo horrorosa, por ejemplo, que son las farolas de la Alameda, ¿no? Que el tipo de modernidad que se le ha pretendido dar es como muy poco conseguido, ¿no? En cambio, esta iglesia está muy bien resuelta a nivel de proporción, a nivel de materiales. Funciona muy bien la total desornamentación de la iglesia, ¿no? Veremos posteriormente en el interior cómo las paredes están cuajadas por esos ladrillos, una estructura de ladrillo, porque lo que se está buscando es la bondad del material. Es decir, se está buscando que el propio material sea el expresivo. No hace falta lenguaje decorativo, no hace falta nada encima del muro para completar el discurso iconográfico. Esto es lo que no entendemos en Málaga y nos cuesta entender de la modernidad. Fue todo un reto en los años 60 levantar este edificio en mitad del centro neurálgico de la ciudad, constituirlo como parroquia y además como parroquia conventual destinado a la Orden del Carmelo. Es algo que a los malagueños les siguió costando, pero es que además está protegido como bien de interés cultural porque efectivamente se ven cómo este edificio es pionero para muchísimas cosas y acoge esas grandes tradiciones que tienen que ver, por ejemplo, con el brutalismo, toda la herencia del hierro del siglo XIX y cómo se extrapola en la ciudad de Málaga, Alejandro. Un templo que, al igual que el que hemos estado de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, de los padres jesuitas, un templo que también tiene muchísima vida, que está abierto durante bastante tiempo y que tiene una gran actividad cultural. Aquí tenemos que reconocer, Alejandro, a las órdenes conventuales, efectivamente, esta labor porque sus iglesias están abiertas prácticamente. Igual que las parroquias, es muchísimo más difícil armonizar los horarios. Estas órdenes conventuales, como en el caso de los jesuitas y la orden de los carmelitas descalzos, que efectivamente son iglesias que están abiertas prácticamente permanentemente, con muy buenos horarios, desde por la mañana hasta por la tarde, con muchísima actividad cultural, conciertos, recitales, presentaciones, etcétera. Por supuesto también con labores excepcionales pastorales, ¿no? El Santísimo suele estar expuesto prácticamente de manera continua, ya lo hemos visto en la iglesia de los jesuitas y lo vemos también aquí. Claro, es una iglesia que al final, cuando está abierta, donde las personas con necesidades espirituales pueden encontrar ese recogimiento continuamente, con lo cual siempre las órdenes, no mendicantes, vamos a decir religiosas, están un poco en la avanzadilla de la apertura a los templos, cosa que en nuestras parroquias hay veces que es difícil de que sea así, Alejandro. Pues nos encontramos ahora en el interior de la parroquia de Estela Maris y los mismos elementos que hemos contemplado en la fachada, Antonio, los vemos repetidos en el interior del templo. Efectivamente, Alejandro, en la armonía que se buscó para realizar este templo, se reproducen los mismos interiores que los exteriores, ¿no? El ladrillo exterior cobra continuidad en esta larga cámara rectangular donde la unidad, el cubo rectángulo, es la unidad de medida perfecta, ¿no? Es donde el ladrillo, el material externo, se sigue alternando con el otro material poco noble como es el hierro, ¿no? Con estas grandes vías que estamos viendo de hierro, ¿no? Todo le da al conjunto una espectacular sensación de espacio, de uniformidad, gracias al uso de los materiales. Vemos aquí en esta parte trasera de la iglesia cómo se encuentra esta especie de tribuna, ¿no? La tribuna, además, que un poco está en los pies de la iglesia, ¿no? Si nos ubicamos en una iglesia de planta prácticamente, bueno, de planta basilical, porque no tiene naves laterales, salvo la tribuna que estamos viendo a nuestra espalda y al lateral, a nuestra espalda estaría la entrada principal, es decir, los pies de la iglesia, que da a la calle principal, a la Alameda, y justamente en el frente, posteriormente, veremos el gran testero del retablo, el que sería el retablo mayor, que no es retablo mayor, pero está como muy bien resuelto a nivel de efecto lumínico, ¿no? Y justo como mencionaba Alejandro, el muro, digamos, con poco movimiento, se rompe en la parte trasera donde existe esta doble tribuna que le da sensación de amplitud al espacio, ¿no? Esta tribuna que además continúa por la parte izquierda, con lo cual tenemos un espacio totalmente uniforme, pero con cierta ruptura, ¿no? No es el cubo cuadrado que no tiene ningún tipo de movimiento, que realmente no lo tiene, pero sí que se ha buscado una manera de romper el espacio para crear un espacio muchísimo más moderno y muchísimo más contemporáneo. Un templo en el que vemos que tiene muchísima importancia
la luz que entra por estos cristales amarillentos, ¿no? Es una luz que además hay que conectarla totalmente con las ideas arquitectónicas del brutalismo, es decir, donde la bondad del material no importa, lo que importa es la esencia, la naturaleza, el hormigón, el ladrillo, el hierro, pero claro, con grandes efectos totalmente lumínicos que son realmente barrocos. Esta idea del uso de la luz, lo que veremos en el altar mayor es el transparente de la Catedral de Toledo, ¿no? Claro, esta luz que además está tamizada por este color amarillento le da una idiosincrasia muy particular a este templo, ¿no? Porque el ladrillo de color marrón con la viga de hierro en torno, esos grises, azules, etcétera, oscuros, de repente todo el ambiente, toda la atmósfera que podemos encontrar en esta iglesia es un color netamente amarillento, un color muy espiritual que convoca, crea un espacio sagrado muy, muy particular que siempre está iluminado, que quiere reflejar esa presencia divina, Alejandro. Y nos encontramos ahora justo delante del altar mayor de esta parroquia de Stella Maris, Antonio, y una parroquia que tiene una distribución muy particular en cuanto a ese altar, ¿no? Mayor. Hemos visto efectivamente como el cubo, como el rectángulo, que es la unidad medida de esta iglesia, Alejandro, se rompían los pies con la doble tribuna que lo coronaban y que teníamos esta tribuna en uno de los laterales, pero en el retablo, lo que ocuparía el testero mayor del retablo principal, está resuelto de una manera totalmente diferente, pero en armonía con lo que estamos viendo, ¿no? Aquí podríamos imaginarnos cualquier retablo gigantesco a la española que ocuparía todo el testero, ¿no? Eso sería el ideario de España, ¿no? Pero en cambio aquí se opta de nuevo por crear un retablo liso, es decir, sin ornamentación, donde es el muro, de nuevo, donde la bondad del material del ladrillo se busca la expresividad, ¿no? Es un altar mayor que además es tan alto, ¿no? Que en ese sentido, aunque estamos en pleno contexto del Concilio Vaticano II, esta iglesia en cierta manera asume esos preceptos posttridentinos, ¿no? Donde el altar estaba en alto y que poco a poco se fue perdiendo, ¿no? Aunque tiene como particularidad que el sagrario está justamente debajo, es decir, el Santísimo está puesto en la parte principal de la iglesia, ¿no? Este testero totalmente desornamentado y en alto da muchísimo juego porque además tiene un lucernario en la parte superior cuya luz es diferente además a la del resto de la nave. Hemos visto que tenemos una luz amarilla en todo el conjunto de la nave, pero la que ilumina la parte superior del testero mayor es una luz como blanca, es una luz que conecta directamente con la divinidad. No olvidemos tampoco, Alejandro, que en la parte superior está el convento de la iglesia y que abajo existe como una pequeña capillita también, ¿no? Y llegamos también en la desornamentación total de esta iglesia, como el crucificado genovés del siglo XVIII ocupa el testero en toda su plenitud. Un crucificado que, como bien ha señalado, es genovés, de escuela genovesa del siglo XVIII, que procede de la iglesia del Carmen de Cádiz. Fíjate las similitudes. Hemos estado hablando de la Virgen del Carmen de los Jesuitas, que está basada en una obra que está en ese convento del Carmen gaditano, ¿no? También obra genovesa, ¿no? Y sin embargo aquí vemos un crucificado original de esa época genovesa, que en ese templo del Carmen hacía conjunto escultórico junto a una imagen de la Dolorosa y de San Juan Evangelista. Estas casualidades, Alejandro, llegarán un poco más, entonces incluso tenemos que dar un paso más, ¿no? La secuencia que le hemos establecido a nuestros espectadores tiene un sentido totalmente como muy lógico, ¿no? No solo ese crucificado, que ahora lo comentaremos, sino la propia Virgen del Carmen que estamos viendo aquí está hecha por un discípulo del autor que hizo la Virgen del Carmen del Sagrado Corazón, con lo cual estamos viendo que las relaciones son totales, ¿no? Este crucificado es muy interesante porque es uno de los más raros que podemos encontrar en la provincia de Málaga, donde en los crucificados antiguos en Málaga capital son una escasez totalmente. Más allá del Cristo de los Ciegos, Veracruz y Mutilados, poco más podemos contar. Otro contexto diferente sería, por ejemplo, lo que podemos ver en la ciudad Antequera o en Archidona, donde sí podemos encontrar testimonios antiguos, ¿no? Pero en Málaga capital sería muy raro. Recordemos que el único crucificado que tenemos prácticamente en Málaga del siglo XVIII es el Cristo del Amor de la Cofradía de la Caridad, y tenemos que sumarle este crucificado que tiene una estética totalmente diferente a la que estamos acostumbrados a los crucificados barrocos de los siglos XVII y XVIII, andaluces y españoles, ¿no? Es un crucificado que se expresa en un lenguaje totalmente diferente, con un concepto de belleza que es a kilómetros de distancia con lo que estamos acostumbrados y que aporta muchísimo en la estética de la ciudad de Málaga. Y es interesante también, Alejandro, porque este crucificado no ha tenido repercusión en la imaginería procesional malagueña. Podría haber sido curioso de que nuestros imagineros hubiesen vuelto a él para contar lenguajes nuevos, pero nunca lo han hecho, ¿no? Es un crucificado que llegó y además prácticamente llegó en los años 60 con la fecha de la realización de la iglesia, pero no ha tenido trascendencia en nuestra imaginería procesional, ¿no? Nuestros escultores no han mirado esta excepcional obra de arte, que es una de las más potentes que podemos encontrar en la ciudad de Málaga.
Además, un crucificado que, a pesar de que es una obra del siglo XVIII, conjunta muy bien con la modernidad que resalta en este templo carmelita. Totalmente, Alejandro, porque además como que se nos presenta de una manera muy limpia el Cristo, que tiene esos colores también claritos, que hacen armonía la cruz lisa con la planitud del muro en el que está ubicado. Es un crucificado que no necesita nada más porque ya es lo suficientemente expresivo y que efectivamente hace como muy buena pareja con el conjunto en el que está expuesto. Y resalta también que esté en esa cruz de madera, de esos tonos también que van tan a conjunto con el resto del templo. Está muy bien casado con esos efectos lumínicos que nosotros hemos comentado, ¿no? Donde la luz entra de la divinidad por la parte superior, la luz natural, y que incide directamente en el testero, que está totalmente desornamentado y que es la figura del crucificado, la figura esencial de la pasión de Cristo, ocupa toda la cabecera de la iglesia. Y como nos encontramos en una iglesia conventual carmelita, pues como no, Antonio, siempre tiene que haber una imagen de la Virgen del Carmen. Hay que señalar que antes de esta imagen que vamos ahora a analizar, se encontraba una de procedencia antequerana que permaneció en esta iglesia pues prácticamente pues unos 20 años hasta que se hizo la imagen actual. Esta imagen, Alejandro, llega efectivamente en 1986 en sustitución de esa imagen anterior que estaba depositada de un convento antequerano y que posteriormente fue reclamada, con lo cual, bueno, un poco la iglesia también se vio en la necesidad de encargar una imagen propia que cumpliese con esas funciones del Carmelo propias de la orden en la que estamos. Una imagen que fue gubiada en el año 1986 y que es obra de Juan Abascal Fuentes, que también tiene relación con Juan Luis Vasallo. Efectivamente, Alejandro, nuestra secuencia en el día de hoy está un poco como enlazadas unas con otras, ¿no? Hemos pasado del neogótico al racionalismo en esta iglesia de Stella Maris, y nuestros escultores también están enlazados unos con otros, ¿no? El escultor Juan Abascal fue discípulo directamente del que nosotros hemos mencionado anteriormente en el Sagrado Corazón. ¿Qué pasa? Hay puntos de contacto entre ellos, pero también hay muchísimas divergencias, ¿no? Mientras que nuestro escultor en el Sagrado Corazón se expresaba en un lenguaje heredero de sus maestros José Capú y Aniceto Marina, aquí vemos un escultor que propiamente acusa los lenguajes sevillanos del siglo XX, ¿no? De hecho, esta imagen podría pasar por cualquiera de los escultores sevillanos más no barrocos del contexto perfectamente, porque es una imagen muy sevillana, especialmente el niño, que podría ser cualquier chaval de los que hay por allí, ¿no? A mí, al verla, me puede recordar perfectamente a una imagen de Francisco Buiza, ¿no? Totalmente, Alejandro. En la manera de resolver la imagen, especialmente en el tratamiento de los niños, de los paños, del niño, de los paños, etcétera, sí que podríamos ver los postulados de Buiza, pero es que estamos en una época coetánea prácticamente al periodo de esplendor de Buiza, ¿no? Y Juan Abascal coincide por fecha con el periodo de mayor desarrollo de la obra de Buiza entre los años 60 y los años 80. Una imagen que destaca por el rico tratamiento de los estofados, ¿no? Los estofados, para que lo sepan nuestros telespectadores, ese tratamiento de los ropajes como imitando pues ricas telas, ¿no? Como es el caso de esta Virgen, ¿no? Aquí podemos también llamar la atención sobre nuestra imagen del Carmen anterior, donde el estofado era mucho más puntual y había un predominio más de los tonos oscuros y de los tonos rojos, como de repente en esta imagen del Carmen de Stella Maris de Juan Abascal de 1986, Alejandro, el cuajado es total. Vemos que era una persona de una gran capacidad de dibujo, una gran capacidad de pintura y una gran capacidad de composición, ¿no? Y vemos como el manto, que además está resuelto de una manera un tanto particular, nos ofrece un lienzo primaveral totalmente, donde la Virgen del Carmen, como esa flor del Carmelo, efectivamente aparece en su plenitud, ¿no? Llama muchísimo la atención de la calidad de los estofados, llama la atención lo minucioso, el cuajado y la calidad de los materiales. Una capa, ¿no?, que cubre en gran parte en lo que es la parte delantera de la imagen, dejando ver muy poco lo que es el escapulario, ¿no?, el hábito. Efectivamente, Alejandro, en estas imágenes que estamos comentando en el día de hoy, en la segunda de talla completa, volvemos a recordar que esto será una excepción. Lo normal es que en Málaga la Virgen del Carmen, salvo los casos de escuela o lotina, sean de vestir, de candelero, ¿no? Pero aquí, de nuevo, siguiendo esa tradición, se busca una imagen del Carmen muchísimo más rotunda, con una composición bastante recogida, no tenemos paños aireados, y en esta manera de resolver las imágenes es bastante interesante cómo el manto que cae en la iconografía tradicional a modo de capa sobre los hombros de la imagen, efectivamente se envuelve por la parte delantera de la imagen
cambiando un poco la estola, el escapulario, y que se ve poco, ¿no? Aunque se intuye en la parte superior, especialmente lo que sería el peto de la imagen, pero vemos cómo se le ha dado un predominio total al manto que aparece recogido pero suelto en la parte extensa, ¿no? Con lo cual es una Virgen del Carmen un poquito alternativa con respecto a lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? La imagen del Divino Infante tiene claras reminiscencias de la escuela sevillana. Muchísimo, ¿no? Este niño podría conectar con la imaginería sevillana del siglo XVII en su versión actualizada de los siglos XX o XXI, ¿no? Es como muy barroquito y como muy sevillano en ese sentido, ¿no? Es una imagen, como decíamos Alejandro, que tampoco ha tenido trascendencia con la realidad malagueña, ¿no? Los escultores, los imagineros malagueños no han buscado este tipo de modelo, ¿no? Es una imagen que funciona perfectamente con las realidades sevillanas y que podría estar en cualquier convento realizado en cualquier orden sevillana a lo largo del siglo XX. También es muy significativo el tratamiento de la policromía en el rostro de la Virgen y del Niño, unas policromías con esos frescores, ¿no? Con esos sonrosados típicos de la escuela neobarroca sevillana. Ya hemos dicho que nuestro escultor, nuestro Juan Abascal, era un hombre que pintaba muy bien y que policromaba muy bien. Y se puede ver aquí perfectamente, Alejandro, efectivamente, como la policromía es de una gran calidad, un poquito oscurita, que le da ese tono un poquito más popular, pero cuya base son esos colores claritos, esos rositas, muy bien trabajados, ¿no? Nos está hablando de un escultor que tuvo un proceso formativo bastante interesante. Por ejemplo, se formó en dibujo, en escultura con Martínez Lavador, con el pintor Martínez Lavador y escultor, con lo que no es cualquiera, ¿no? Y por supuesto con sus maestros, con Paroli, que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Todo eso se extrapola aquí, ¿no? Es una obra que es bastante estable a pesar de tener ya casi 40 años, ¿no? Ya mismo, porque es del año 86. Es una obra en la que su plenitud, sus colores se han mantenido totalmente bien conservados y totalmente estables, con lo cual nos habla también un poco de los modos de hacer del escultor. Una imagen exenta de aditamentos de orfebrería, tan solo tiene la Virgen ese halo de estrella, a diferencia de la anterior que hemos visto del Sagrado Corazón, que tenía un nimbo, y la imagen del niño pues no tiene ningún atributo tampoco de realeza, ¿no? No tiene la barquita que aparece en la mano, que podría conectar con esas abejas tan particulares malagueñas, ¿no? Es una Virgen, Alejandro, que además sería el único elemento disonante de esta iglesia, donde el ladrillo es quien marca las pautas a seguir en todo el templo. Probablemente esta Virgen sea el único elemento que resuena en la desornamentación total, ¿no? Porque ella lleva todos los bordados pintados, ¿no? En este sentido, ¿no? Y es curioso cómo la imagen se integra en un templo, ¿no? Con una personalidad tan acusada. Como nos encontramos ya en esta fecha cercana a la festividad del Carmen, contemplamos cómo la Virgen pues está exornada con esas flores, con esas velas, pues porque se encuentra ahora mismo lo que es la celebración de la novena en su honor. Estamos justo en los cultos carmelitas del momento, y además una parroquia que tiene muchísima actividad a lo largo del día, tiene multitud de misas en horas diferentes, y es una parroquia además donde los cultos se van produciendo, ¿no? Y claro, una Virgen con el tirón que tiene, pues la Orden del Carmen está trabajando en esa novena que le celebra cada año a su titular aquí en la iglesia de Estela Maris. Pues queremos agradecer a la comunidad de padres carmelitas descalzos pues toda su disponibilidad para poder grabar en este templo de la Alameda principal y poder mostrarle todos los detalles de esta bella imagen de Nuestra Señora del Carmen. Muchas gracias, compañero Alejandro Morante, que sigue dedicando este espacio de Incienso y Mar a lo que ha sido el protagonismo de esta semana, Nuestra Señora la Virgen del Carmen, la Reina de los Mares. Nosotros nos despedimos, pero ya saben que mañana volvemos a partir de las 10:30 en riguroso directo desde el balneario de los Baños del Carmen, con muchas cosas para contarles en este Málaga TV de verano. Hasta luego.